Saludos y bienvenidos a la segunda parte de esta clase número 8 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Estábamos viendo cómo factorizar trinomios de tipo cuadrático o cuadráticos no mónicos, ¿ok? Y teníamos este primer ejemplo en donde nos piden que factoricemos completamente. Ya habíamos decidido que era un trinomio de tipo cuadrático porque fíjense que las potencias más altas, las cuales aparecen esas dos variables más altas de 2 en el primero y en el tercero, en el medio, claro, tienen que aparecer a la mitad, ¿verdad? A la 4, a la 2, a la 6, a la 3. Así es que es un trinomio de tipo cuadrático. No hay factor común entre el 15, el 13 y el 6, así que ya no puedo sacar un factor común a ver si aquí me queda un coeficiente en el primero o en el tercero igual a 1 en valor absoluto. Así es que, como entonces aquí el coeficiente numérico del primero es 15 y el coeficiente numérico del tercer término es negativo 6, ninguno de los dos tiene valor absoluto igual a 1, es no mónico. Recuerde que ya habíamos aprendido a factorizar el trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico. Ahora estamos aprendiendo a factorizar el trinomio cuadrático o de tipo cuadrático no mónico. Bueno, pues al igual que en el caso del mónico, usted va a considerar un producto y el total de una suma, ¿ok? En el caso del mónico, que recuerde que generalmente el coeficiente numérico del primer término era 1, el producto era el coeficiente numérico del tercer término, hubiese sido menos 6, ¿verdad? Pero en el caso del no mónico, que es lo que tenemos ahora, el producto es la multiplicación de este primer coeficiente, que es 15, por este tercer coeficiente, que es negativo 6. Y 15 por negativo 6 da negativo 90. La suma, en el caso del no mónico, igual que en el caso del mónico, es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es negativo 13. ¿Fijan? Y entonces, igual que en el caso del mónico, nos preguntamos, ¿qué dos números enteros multiplicados dan negativo 90 y sumados dan negativo 13? Bueno, pues algunas veces eso da un poco de trabajo, pues para ver que dos números multiplicados dan 90, yo factorizo el 90. Me olvido del signo, el 90. Y como lo hacíamos desde el principio del curso, ¿verdad? Empezamos dividiendo entre 2 porque es divisible entre 2, da 45. 45 ya no es divisible entre 2, pero es divisible entre 3, lo dividimos entre 3 y da 15. 15 vuelve a ser divisible entre 3, lo dividimos y da 5. 5 ya no es divisible entre 3, pero es divisible entre el siguiente primo, que es precisamente el 5, y al dividir 5 entre 5 da el 1. Y al llegar a ese 1, recuerde que ahí usted termina. Pues ahí tenemos los factores primos, el 2, el 3 que aparece dos veces y el 5, que dividen al 90. Pues entonces usted puede empezar ahí a formar factores del 90. Por ejemplo, puedo combinar el 2 con estos 3. El 2 y estos 3, 3 por 3, 9 y 5 por 5, 45. Pues el 2 por 45 da 90, ¿ves? Puedo combinar estos dos, el 2 por el 3 que da 6 y el 3 por el 5 que da 15. Así es que 6 por 15 da 90 también, ¿ves? Y usted sigue así hasta que encuentre los que busca. ¿Cuáles son los que busca? Bueno, primeramente fíjense que tiene que ser un resultado en la multiplicación negativa. Así es que uno de los factores tiene que ser negativo y el otro tiene que ser positivo. Porque esa es de la única forma que el producto de dos números da negativo. Que uno sea negativo y el otro sea positivo. Entonces, como tenemos dos números que tienen signos opuestos y estoy buscando la suma, recuerde que la suma cuando tiene uno negativo y uno positivo es la resta, la diferencia de ellos dos. O sea que este 13 es la diferencia que hay entre esos dos números, el resultado de la resta de esos dos números. Y como la resta, dice aquí, el resultado de esa suma es negativo, eso quiere decir que el más grande en valor absoluto tiene que ser el negativo. Uno va a ser negativo, como dijimos, y el otro tiene que ser positivo. Y entonces, ¿cómo yo decido que es el 18 y el 5? Bueno, pues después de un rato estar tratando de combinar factores ahí, noto que si yo combino estos tres y dejo esto solo, 2 por 3 es 6 y 6 por 3 es 18. Y el otro que es 5, y la diferencia, la resta de 18 y 5 es 13. Pues esos son los dos factores que estamos buscando, el 18 y el 5. El 18 tiene que ser el negativo, porque la suma tiene que darme negativo, así que el más grande de los dos entre 18 y 5 tiene que ser el negativo, y el otro es el positivo. De cualquier forma, verifíquelo. Multiplique ese negativo 18 por 5, va a ver que da negativo 90, y sume negativo 18 más 5 y va a ver que da negativo 13. Pues esos son los dos números que necesitamos, que estamos buscando. En el caso del trinomio cuadrático mónico, una vez usted consigue esos dos números, usted los usa para pasar directamente a la factorización, ¿verdad? Pero ahora, en el caso del no mónico, como en este caso esos dos números, usted no los va a usar para la factorización directamente, sino que va a hacer lo siguiente. Toma el trinomio original cuadrático o de tipo cuadrático no mónico que le den y lo reescribe de esta manera. Escribe el primer término, míralo ahí. Escribe el último término, míralo aquí. Pero el término del medio, que es menos 3x cuadrado y al cubo, lo reescribe usando esos dos numeritos, ¿ves? Menos 18 x cuadrado y al cubo y más 5 x cuadrado y al cubo. Es que si usted combina estos dos, menos 18
x cuadrado y al cubo más 5x cuadrado y al cubo da menos 18 más 5 menos 13, y lo acompaña con ese coeficiente literal x cuadrado y al cubo que los hace semejantes. ¿Se fijan? Bien, y entonces una vez usted ha hecho eso, note que el trinomio original lo ha convertido en un tetranomio, un polinomio de 4 términos. Entonces, ¿qué técnica usted usa para factorizar polinomios de 4 o más términos? La técnica de agrupación. ¿Y qué hacíamos? Yo agrupaba los primeros 2 términos y los últimos 2 términos, ¿ves? Y veía qué factor común yo notaba entre estos 2 términos y qué factor común yo notaba entre estos 2 términos, si es que habían. Pues fíjense, entre estos 2 términos yo noto, entre el caso de los coeficientes numéricos, entre el 15 y el 18, yo veo el 3 de factor común, porque el 15 es 3 por 5 y el 18 es 3 por 6, ¿ves? El 3 está en los dos, pues lo saco. Entonces, en el caso de las coeficientes literales, fíjense que el que puede ser es alguna x, porque la y no está acá, y específicamente el x cuadrado está aquí y está acá, porque el x a la 4 es x cuadrado por otra x cuadrado, ¿ves? Así que los términos, más bien los factores comunes son el 3 y el x cuadrado, los sacamos. Y entonces nos queda por lo siguiente. Bueno, pues para que me dé este término, si ya he sacado 3x cuadrado, pues fíjense que el 3 lo tendría que multiplicar por 5 para que me dé el 15. Así que pongo aquí un 5. Y el x cuadrado tendría que multiplicarlo por otro x cuadrado para que me dé el x a la 4. Pues ya tenemos el primer término que necesitamos aquí dentro. Y menos. Y como yo saqué el factor 3 para que me dé 18, pues el 3 lo tengo que multiplicar por 6. Claro, negativo para que me negativo 18. El x cuadrado ya lo saqué acá afuera, así que no tengo que poner ninguna x aquí. Y además tenía el y al cubo, que no lo podemos olvidar. Tenemos el segundo grupo, más. Y ahora entre estos 2 términos, el factor común que yo veo entre los números, fíjense que no hay factor común, ¿verdad que no? Entre 5 y 6 no hay un factor que divida los dos. Ningún factor entero que divida los dos. Y entre el x cuadrado y al cubo y el y al cubo divide a este y a este. Claramente está aquí y claramente, y aquí tal vez no está tan claramente, pero recuerde que y a la 6 es y a la 3 por otro y a la 3. Así que sí, también está aquí. Lo sacamos, que es el y a la 3, el único que apareció en común entre esos 2 términos. ¿Y por cuánto me queda? Bueno, pues me quedaré por 5x cuadrado, el y al cubo ya lo saqué, y menos 6, y entonces y al cubo, porque como saqué y a la 3 para que me dé y a la 6, al multiplicarlo, y a la 3 por y a la 3, y a la, y 3 más 3, 6. Bien, así que fíjense que tenemos ahora, lo que teníamos originalmente que eran 4 términos, ahora tenemos 2 términos grandes. Este que estoy marcando con esta llave, y este otro que estoy marcando con esta llave, este término más este otro término. Y entre esos 2 términos yo noto un factor común que lo he subrayado, el 5x cuadrado menos 6y al cubo, que está en los dos. Pues yo que tengo ese término cuadrado, ese factor común, lo sacamos al frente. 5x cuadrado menos 6y al cubo. Y como lo saqué al frente, ¿por cuánto me queda entonces? Primero por 3x cuadrado, porque ya este lo saqué acá, y luego más y al cubo, porque ya este factor común lo saqué acá. Y ahí tendríamos la factorización final de ese trinomio cuadrático, de hecho de tipo cuadrático no mónico. Una cosa muy buena y que se las recomiendo es que usted, una vez termina la factorización, verifique que obtiene el polinomio original al hacer esta multiplicación. Y recuerde que esto lo podemos hacer por aquella técnica del producto especial de 2 binomios cuyos términos correspondientes son semejantes. ¿Cómo usted procedía? Primero este por este, 5 por 3, 15, y x cuadrado por x cuadrado de x a la 4. Después multiplicaba estos 2 de afuera y estos de adentro y los sumaba, porque iban a salir términos semejantes. 5x cuadrado y al cubo y menos 18, porque menos 6 por 3 da negativo 18, x cuadrado y al cubo, pues 5x cuadrado y al cubo menos 18x cuadrado y al cubo menos 13, x cuadrado y al cubo. Y finalmente este segundo por este segundo, menos 6 por 1 es menos 6, y y a la 3 por y a la 3, y a la 6. Así que efectivamente cuando yo multiplique estos dos, me dio ese trinomio original. Vamos a ver este segundo ejemplo, que fíjense que es un trinomio, primeramente es cuadrático, porque fíjense que la única variable que aparece aquí es la x, y en el primer término aparece al cuadrado, y en el medio, claro, tiene que aparecer siempre esas variables que aparecen a exponentes pares en el primero y en el tercero, tienen que aparecer en el medio a la mitad, si no es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, ¿ok? Más bien de tipo cuadrático. Bueno, pues entonces, fíjense que al ser la potencia más alta, la cuesta elevada de esa única variable a la 2 es un trinomio cuadrático, no de tipo cuadrático. Y fíjense que aquí yo no puedo sacar un factor común, porque entre el 12 y el 15 está el factor común 3, pero el 28 no tiene el factor común 3. Y entre el 12 y el 28 tenemos el factor común 4, pero el 15 no tiene el factor común 4, así que no hay factor común. Y en cuanto a las letras, pues hay factor común variable en el primero y el segundo, pero ya en el tercero no aparece en X, así que no hay un factor común. Ahora nos fijamos que el coeficiente numérico del primer término y el coeficiente numérico del tercero no tienen
1 como valor absoluto. El valor absoluto de este es 12 y el valor absoluto de este es 15. Ninguno de los dos tiene valor absoluto igual a 1. Así que es un trinomio cuadrático nomónico, porque ni el primer coeficiente numérico ni el tercero tienen valor absoluto igual a 1. Pues para factorizarlo procedemos con un producto y una suma. Recuerde que ahora en el caso del no mónico el producto no es el último coeficiente, como en el caso del mónico. No es el último coeficiente numérico, sino que es la multiplicación del coeficiente numérico del primer término, que es 12, por el coeficiente numérico del tercer término, que es 15. Y la suma es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es negativo 28. Y nos preguntamos, ¿qué dos números multiplicados dan 180 y sumados dan negativo 28? Bueno, pues fíjese que claramente 12 y 15, ¿verdad?, dan 180, pero 12 más 15, lo que suman es 27. Así que esos dos números no pueden ser, ¿verdad? Así que como esos no son, vamos a ver cuáles son los factores de 180 y lo hacemos igual que investigamos aquí cuáles eran los factores de 90, ¿verdad? Factorizamos primamente, cogemos el 180, empezamos dividiéndolo entre 2 porque es divisible entre 2, da 90. 90 vuelve a ser divisible entre 2, lo hacemos la división y nos da 45. 45 ya no es divisible entre 2, pero es divisible entre el siguiente primo que es 3, lo dividimos y da 15. El 15 vuelve a ser divisible entre 3, lo dividimos y da a 5. Y el 5 ya no es divisible entre 3, pero es divisible entre el siguiente primo que es el 5, y al dividir 5 entre 5 da 1 y al llegar a ese 1 se acaba, ¿verdad? Y ahora es cuestión de hacer aquí unas combinaciones de para formar dos factores que den 180 y que sumen negativo 28. Ahora fíjese, el producto es positivo, así que los dos números tienen que ser los dos positivos o los dos negativos. Recuerde que la multiplicación de dos números que son positivos da positivo, pero la multiplicación de dos números negativos también tiene que dar negativo, positivo, da positivo. Pero entonces, como la suma es negativa, la suma de dos positivos no es negativa, es positiva, pero la suma de dos negativos es negativa. Así que eso quiere decir que los dos números que estoy buscando tienen que ser negativos los dos, ¿ves? Y entonces, como dice aquí que la suma es 28, efectivamente, los valores absolutos tienen que sumar 28. No es como aquí, que los valores absolutos tenían que tener diferencia, resta igual a 13, ¿ves? Porque uno es positivo y uno negativo. Pero aquí los dos son negativos, así que al sumarlos va a dar negativo y la suma de ellos tiene que dar 28. Bueno, pues ¿cómo encuentro que son el 10 y el menos el 10 y el 18, los dos números que estoy buscando? Pues después que tenemos esto aquí, ¿verdad?, usted empieza a formar combinaciones de esos factores. Y si yo considero este 2 con este 3, 2 por 3 da, este 2 con este 5, ¿verdad? Entonces este 2 con este 5. 2 por 5 da 10. Y este 2 con este 3 y con este 3 da 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Así que ahí tenemos dos factores que formamos, ¿verdad?, combinando los factores primos del 180, que su suma es 28. Pues los dos números son el negativo 10 y el negativo 18, o el negativo 18 y el negativo 10, como usted quiera. Bueno, pues ahora, ya que conseguimos esos dos números, ahora esos dos números los usamos en el caso del trinomio cuadrático no mónico para reescribir ese trinomio y convertirlo en un tetranomio, un polinomio de 4 términos del siguiente modo. Escribimos el primer término, ¿se acuerdan? Escribimos el primer término y escribimos el último término, ¿se acuerdan? Y entonces el término del medio, en vez de escribir menos 28x, lo escribimos usando esos dos números, menos 10x y menos 18 con la x, ¿verdad? Porque tengo que acompañarlo con la x para que me dé menos 10x y menos 18x menos 28 con la x, ¿ves? Y ahora que tenemos el trinomio convertido en un tetranomio de 4 términos, aplicamos agrupación. Agrupamos los primeros dos términos y agrupamos los últimos dos términos, ¿verdad? Fíjense que entre estos dos términos yo noto el factor común 2 y también noto la x que está aquí y está aquí. Pues 2x es el factor común entre estos dos términos. Pues entonces al sacar ese factor común 2x, para que me dé 12 me falta un 6, 2 por 6 es el 12. Y como ya saqué una x, para que me dé x cuadrado me falta otra x, para que x por x me dé esa x cuadrado. Aquí como saqué el factor común 2 y el 10 es 2 por 5, me falta el 5. Y claro, negativo para que 2 por negativo 5 dé el negativo 10. Y la x que teníamos aquí ya está afuera, así que no hay que ponerla aquí. En el segundo grupo, fíjense que tenemos primeramente un signo negativo, sacamos el factor común que haya negativo. Y entre 18 y 5 el factor común es 3, porque el 18 es 3 por 6 y el 15 es 3 por 5. Lo sacamos, no hay ninguna variable en común, así que ese es el único factor común. Y entonces para que me dé 18x, pues tengo que poner aquí 6x, ¿ves? Cosa de que menos 3 por 6 da menos 18 la x. Y para que me dé más 15, como aquí tengo un menos 3, tengo que poner aquí menos 5. Cosa de que negativo por negativo me dé ese positivo y 3 por 5, 15. ¿Se fija? Pues ahora fíjense que tenemos dos términos grandotes otra vez igual que allí. Este y este. Y entre ellos dos yo noto un factor común que es el 6x menos 5. Pues lo pongo al frente.
Saqué ese factor común y primero hay que multiplicarlo por 2x y después hay que multiplicarlo por menos 3. Pues ahí tenemos la factorización de ese trinomio cuadrático no mónico. Si quiere lo podemos verificar. Vamos a ver. 6x por 2x, 12x cuadrado. 6x por menos 3 es menos 18x. Y menos 5 por 2 es menos 10x. Y menos 18x y menos 10x da menos 28x. Y negativo 3 por negativo 5, perdón, por negativo 3 da positivo 15. Y lo verificamos que efectivamente la multiplicación de esos dos binomios da ese trinomio que me daba originalmente. Y fíjense que eso es el proceso de factorizar. Una cosa que está escrita como una suma, escribirla como una multiplicación. ¿Ven? Vamos a ver este tercer ejemplo que dice 20x cuadrado a cuadrado más 18x a cuadrado y a la 4 menos 126 y a la 8 a cuadrado. Vamos a ver si es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Ya sabemos que no es cuadrático porque fíjense que ya aquí hay dos variables y sus exponentes suman 4. Así que no pueden ser más de 2, ¿verdad? Así que ya no es cuadrático, sino de tipo cuadrático. Y entonces notamos a ver si es cuadrático o en particular, perdón, si es de tipo cuadrático, viendo que esas mismas variables aparezcan en el medio a la mitad. Aquí el x cuadrado y aquí x a la 1. Aquí el a cuadrado, pero aquí no aparece a la 1, aparece a cuadrado. Pues ya aparentemente no es un trinomio de tipo cuadrático, porque aparece aquí a la 2 y aquí vuelve a aparecer a la 2, y haber aparecido a la 1. En el caso de la y, fíjense que aquí aparece la y a la 8 y aquí aparece la y a la 4. Lo único que falla es el a cuadrado. Pero noto que el a cuadrado está de factor común, así que yo lo podría sacar de factor común. Y noto también que el 2 está de factor común entre esos tres números, porque el 20 es 2 por 10, el 18 es 2 por 9 y el 126 es 2 por 63. Así que sacamos el 2 y el a cuadrado que está en los tres términos que me dan. Y me quedaría entonces por, bueno, como saqué 2 para que me dé 20, me falta un factor 10. 2 por 10, 20. Tenemos el a cuadrado y el x cuadrado, que no sacamos nada, se tiene que quedar ahí. Más, como saqué el factor común 2 y el 18 es 2 por 9, pues me falta el 9 para que 2 por 9 me dé el 18, ¿verdad? El a cuadrado ya lo saqué, me quedaría por x y el y a la 4. Y menos, ¿verdad? Porque tenemos que multiplicar positivo por negativo, negativo. Y como el 126 es 2 por 63, saqué el 2, me queda el 63 negativo, claro, acá. El a cuadrado ya lo saqué y me falta entonces el y a la 8 que lo dejamos acá. Y ahora este trinomio que está aquí, fíjese que sí es de tipo cuadrático. Aquí la letra, la variable, está elevada a un exponente par, en el medio aparece esa misma letra a la mitad. Y aquí está a la 8, por eso es que ya deja de ser cuadrático, ¿verdad? Porque si tuviese sido al cuadrado y este también al cuadrado era cuadrático. Pero ya una vez ya tenemos un exponente más grande del 2, ya es de tipo cuadrático. Aparece a la 8 y aquí aparece en el medio a la mitad. Entonces notamos que ya que sacamos el factor común, aquí el coeficiente numérico del primero y del tercero, aquí 10 y aquí negativo 6, 63, su valor absoluto no es 1. Así que es un trinomio cuadrático, de tipo cuadrático, de hecho hemos dicho, no mónico, porque el coeficiente numérico del primero ni del tercero son en valor absoluto igual a 1. Bueno, pues tenemos que considerar, fíjense que está factorizado. Esto multiplicado por esto, pero como dicen factorice completamente, tenemos que asegurarnos que este otro factor que nos queda aquí no se puede factorizar más. Pero como hemos decidido que es un trinomio de tipo cuadrático no mónico, vamos a tratar de factorizarlo como tal. Tenemos que considerar un producto y una suma, el total de una suma. El producto, recuerde que es el producto, la multiplicación del coeficiente numérico del primero por el coeficiente numérico del tercero. 10 por negativo 63 da negativo 630. Y la suma es el coeficiente numérico del medio. Recuerde que esa es la única diferencia con el mónico, ¿verdad? Que el producto del coeficiente numérico del tercero, aquí en el no mónico hay que multiplicar el primero por el tercero, y ese es el producto, y la suma, igual que en el mónico, es el coeficiente numérico del término del medio, en este caso 9, en este caso negativo 28, en este caso negativo 13, ¿se fijan? Y entonces nos preguntamos como siempre, ¿qué dos números multiplicados en negativo 630 y sumados dan 9? Bueno, fíjense que el producto es negativo, así que tiene que ser un factor positivo y un factor negativo. Y la suma es positiva, así que como tenemos un número positivo y un negativo, esta suma es de hecho la diferencia, la resta de los valores absolutos. Y como es positivo, el más grande tiene que ser positivo. ¿Cómo decidimos que los números son 21 negativo y 30? Pues tomamos el 630 y lo factorizamos. Primeramente es divisible entre 2, ¿verdad? Y al dividir 630 entre 2 da 315. 315 ya no es divisible entre 2, pero es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos es 9. 3 más 1, 4, y 4 más 5 es 9. Es divisible entre 3. Y al dividirlo entre 3, al dividirlo entre 3 da 105.
El 105 vuelve a ser divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos es 6, que es divisible entre 3. Lo dividimos y da 35. 35 ya no es divisible entre 3, pero es divisible entre 5. Y al dividir entre 5 da 7. Y el 7 ya no es divisible entre 5, pero es divisible entre el siguiente primo, que es 7. Y 7 entre 7 llegamos al 1 que necesitamos, que buscamos, ¿verdad? Así es que una vez lo tenemos así, si usted hace la siguiente combinación de factores, si combino, ¿verdad? Y eso usted se da cuenta después de un rato, después de un tanteo. Si combino el 2 con el 3 y el 5, este 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. Y si combino, si asocio los otros dos que me quedaron, el 3 y el 7, 3 por 7 es 21. Y la diferencia entre 30 y 21 es precisamente 9. Pues esos son los dos números, el 30, que tiene que ser positivo, porque la suma es positiva, y el negativo 21, que tiene que ser el negativo, ¿okay? Porque el resultado tiene que dar positivo, ¿okay? Verificamos. Si yo multiplico negativo 21 por 30, lo multiplico va a dar negativo 630. Y si sumo negativo 21 más 30, le va a dar positivo la diferencia de ellos dos, que es 9. ¿Okay? Así que sí, esos son los dos números que necesitamos, que estamos buscando. Y necesitamos entonces, para reescribir nuestro trinomio original, este que está aquí, porque recuerde que ya yo saqué un factor común, así que el que estamos factorizando es este trinomio, no este. Este ya lo factorizamos, estamos factorizando ese que nos quedó ahí. Ahora tengo que reescribir ese trinomio de manera que se convierte en un polinomio de 4 términos, del siguiente modo. Primeramente, el 2 al cuadrado, fíjense que lo dejamos aquí afuera porque ese ya está sacado. Ese factor ya está afuera. Y entonces el trinomio lo escribimos así. El primer término, miro aquí, 10x cuadrado. El tercer término, miro acá, menos 63 ya a la 8. Y el 9x a la 4 ya a la 4 lo escribimos usando esos dos números, menos 21x ya a la 4 y más 30x ya a la 4. ¿Ven? Y entonces agrupamos los primeros dos y los últimos dos. Y entonces aquí mantenemos el 2 al cuadrado, no nos podemos olvidar de ese factor común que obtuvimos. Y entonces agrupamos estos dos términos y vamos a ver qué factores comunes hay entre estos dos y entre estos dos términos. Entre estos dos, yo en cuanto a números no veo ninguno, ¿verdad? Porque el 10 es 2 por 5, que son primos, y ni el 2 ni el 5 son factores del 21, así que no hay factor común numérico entre el 10 y el 21. Ahora veo la x aquí y la x aquí, ¿verdad? Porque x cuadrado es x por x, pues saco la x de factor común. Así que nos quedaría por este 10 y por una x más para que nos dé x cuadrado al yo multiplicar este por este, ¿verdad? Y aquí nos quedaría menos 21, la x la saqué y por el y a la 4. Acá, entre estos dos, yo noto un factor común que es el 3. El 30 es divisible entre 3 porque el 30 es 3 por 10 y el 63 es divisible entre 3 porque el 63 es 3 por 21. Así que está el factor común 3 que lo saco. Y además noto aquí el y a la 4 y el y a la 8, que es y a la 4 por otra y a la 4. Así que sacamos el y a la 4 del factor común. Nos quedaría entonces, bueno, para que me dé 30 y saqué un factor común 3 por 10 para que me dé el 30, ¿verdad? X, que no lo saqué, y el y a la 4 no lo tengo que escribir porque ya lo saqué afuera como factor común. Menos, y para que me dé el 63, este 3 lo multiplico por 21, ¿ves? 3 por 21 me da el 63, y claro, negativo. Y el y a la 4 por el y a la 4, el y a la 8 que teníamos. Y ahora, entre esos dos términos grandotes, vamos a marcarlos también. Este que está aquí, y este que está aquí, yo noto el factor común 10x menos 21y, en los dos, ¿verdad? Pues sacamos ese factor común al frente y claro, mantenemos este factor común que sacamos desde un principio ahí. Así que al sacar el 10x menos 21y al frente, menos 21y, perdón, a la 4 al frente, entonces primero habrá que multiplicarlo por la x y después por más 3y a la 4. Y ahí tendríamos la multiplicación, la factorización completa de ese trinomio cuadrático, de hecho era de tipo cuadrático no mónico. ¿Ok? Bien, pues ahí tiene 3 ejemplos de cómo usted factoriza trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático no mónicos. Y ya habíamos visto la factorización de trinomios cuadráticos o de tipos cuadráticos mónicos previamente. Vamos a ver este cuarto y último ejemplo para que ustedes vean una situación. Dice 3p al cuadrado, el cuarto, 3p cuadrado menos más 22p más 8. ¿No? Fíjense que ese trinomio sería cuadrático, porque la única variable que tiene, que es la p, aparece en el primer término al cuadrado y además aparece a la 1 en el término del medio, ¿verdad? A la mitad. Y entonces,
fíjese que no hay un factor común, porque el 3 y 22 ya no hay ningún factor común, así que no hay factor común. Y la p que estaba en común entre los primeros dos no aparece en el tercero, así que tampoco aparece un factor literal común. Así es que ahora nos fijamos que el coeficiente numérico del primero y el coeficiente numérico del tercero, ninguno de los dos tiene coeficiente numérico igual a 1 en valor absoluto. Y entonces, como la variable más, la potencia más alta, con la aparece la variable de lado, pues es un trinomio cuadrático no mónico, no de tipo cuadrático, es cuadrático, ¿verdad? La potencia más alta es a la 2. Cuadrático no mónico, porque ni el coeficiente numérico del primero ni el coeficiente numérico del tercero es 1 en valor absoluto. Pues para factorizarlo, consideramos un producto y una suma. Y el producto, recuerde que es la multiplicación del coeficiente numérico del primer término por el coeficiente numérico del tercero. 3 por 8 es 24. Y la suma es el coeficiente numérico del medio, que es 22. Y tenemos que preguntarnos que dos números enteros multiplicados a 24 y sumados a 22. Primeramente, fíjense que el producto es positivo, así que eso quiere decir que los dos números que multiplicamos tienen que ser los dos positivos o los dos negativos. Pero como la suma es positiva, pues tienen que ser los dos positivos, que si fueran los dos negativos, la suma tenía que darnos negativa. Así que usted sabe que tienen que ser dos números positivos. Y entonces usted dice, bueno, ¿qué factores de 24? Claro, dan 24 al multiplicarse, pero al sumarse dan 22. Y si no los ves rápidamente, los factoriza. 24 entre 2 da a 12, 12 entre 2 da a 6, 6 entre 2 da a 3, 3 entre 3 es 1. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la factorización prima del 24, 2 por 2 por 2 por 3, o 2 a la 3 por 3. Y entonces usted tiene que formar aquí factores, usando esos factores primos que sumen 22. Bueno, pues 2 por 2, 4, y 2 por 3 es 6, y 4 más 6 es 10. Esos no son. 2 por 2 por 2 es 8, y 3, al multiplicarse, 8 por 3 da 24, pero al sumarse 8 y 3 da 11, no da 22. Si yo cojo 2 por 2, 4, por 3, 12, y este 2 solo, 12 por 2 da 24, pero 12 más 2 da 20, 12 más 2 da 14, no da 22. Y esos son todos los posibles, ¿verdad? Ah, bueno, y estos dos juntos, que forman 4, y estos dos, el 2 y el 3, creo que ya los habíamos considerado, ¿verdad? Estos dos y estos dos, es lo mismo que estos dos y estos dos. El 4 y el 6, que multiplicados 4 por 6 dan 24, pero al sumarse 4 y 6 dan 10, no dan 22. Pues fíjese que no hay dos números enteros cuya multiplicación es 24 y cuya suma es 22. Pues, ¿qué significa eso? Que ese trinomio cuadrático no mónico no se puede factorizar, ¿eh? No todos los trinomios cuadráticos, mónicos o no mónicos, o de tipo cuadrático, mónicos o no mónicos, se pueden factorizar. Y usted lo decide si cuando usted está tratando de buscar esos dos numeritos que multiplicadas dan lo que dice aquí y sumadas de lo que dice aquí, no los encuentra. Así que ese trinomio cuadrático no mónico no es factorizable, ¿ok? Hay trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático, mónicos o no mónicos, que no se pueden factorizar por esa razón. Usted no consigue los dos números estos que necesita para satisfacer esas dos condiciones. Este trinomio cuadrático no mónico no es factorizable. En algunos libros lo llaman irreducibles. En vez de decir que no se pueden factorizar, dicen que es irreducible, ¿ok? Irreducible. Bien. Bueno, pues con eso terminamos la factorización de los trinomios cuadráticos. Sean cuadráticos o de tipo cuadrático, sean mónicos o no mónicos. Vamos a visitar otra vez la factorización por agrupación. Fíjense que la hemos utilizado para factorizar trinomios cuadráticos o de tipo cuadráticos no mónicos, porque hay un momento en que el trinomio se convierte en un tetranomio, un polinomio de 4 términos, y entonces usted tiene que usar la factorización por agrupación agrupando, ¿verdad? Pero fíjense que las agrupaciones que hemos visto, la factorización por agrupación que hemos visto, es usted agrupar dos términos o tres términos y entre ellos buscar un factor común. Y entonces saca el factor común y supuestamente debe quedar un factor que no es monomio común, entonces, que usted lo saca al frente y entonces lo multiplica por lo que queda, ¿verdad? Pero la factorización por agrupación puede funcionar de otra manera. Así que vamos a ver eso último, y es el último tópico que vamos a discutir en el tema de factorización, y hasta este tópico, con este tópico terminamos el tema de factorización, que recuerde que es hasta donde incluye
su segundo examen parcial, ¿ok? Que ya lo recibieron. Así que vamos a ver otras formas de agrupar. ¿Sí? Ejemplos. Y dice factorice completamente. ¿Sí? Y el primero dice así: 16x a la 6 menos 25y cuadrado más 9z a la 4 menos 24x al cubo z al cuadrado. ¿Ok? Tenemos 4 términos, ¿verdad que sí? Y usted podría intentar, bueno, porque son 4 términos, podemos agrupar, ¿verdad? Los primeros 2 y los últimos 2. Entre estos dos yo no veo ningún factor común. Y entre estos dos yo veo el factor común 3. Pero entonces, si saco el factor común 3, me queda por 3z a la 4 menos 8x al cubo z al cuadrado, que no es esto que está acá, a lo cual no le puede sacar raíz, no le puede sacar factor común. Así es que esa es la forma de agrupar, ¿verdad? Puedo sacar, digo, bueno, pues vamos a agrupar de otra manera. Vamos a cambiar el orden aplicando la ley conmutativa de la suma. Y vamos a agrupar, digamos, otro que yo vea en común, ¿verdad? Un factor en común. Vamos a ver aquí. Ajá, entre estos dos, que yo veo el x a la 3 en factor común, ¿verdad? Y me quedaría, si saco el x a la 3 en factor común y además saco el 4, ¿verdad? Aquí me quedaría 4, x a la 3 y 6, z cuadrado. Pero entonces entre estos dos no noto ningún factor común. Y ahí nos quedan el 4x a la 3 y el 8 z a la 2, ¿verdad? Así que tampoco, no hay un factor común. Si agrupo estos dos, no hay un factor común que entonces me cuadre para que me quede un factor común que entonces finalmente, ¿verdad? Como fue en este caso, ¿verdad? Agrupo estos dos y agrupo estos dos, saco un factor común de aquí, saco un factor común de aquí y entonces me queda otro factor común que lo puedo entonces sacar. Eso no ocurre aquí. Ahora, yo me fijo aquí que no noto que este es un cuadrado perfecto, este término es un cuadrado perfecto y este término, excepto por el signo, es un cuadrado perfecto. Pero fíjese que yo recuerdo que hay una factorización que es la diferencia de cuadrados perfectos, ¿verdad que sí? O sea que yo podría pensar, bueno, pues este es el segundo término de un binomio, que es la diferencia de cuadrados perfectos. El primero, que es el cuadrado, y menos este, que es cuadrado perfecto, menos 25y cuadrado. Pues digo, pues yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a coger este y lo voy a echar al final, ¿verdad? 16x cuadrado. Y acá pongo el menos 25y cuadrado. Entonces noto que entre estos tres términos, este que está aquí contiene estas mismas variables del primer y del tercer término a la mitad. X a la 6, x al cubo. Z a la 4, z al cuadrado. Digo, bueno, pues mira, este puede ser el término del medio de un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, ¿verdad? Pues lo pasamos aquí, menos 24, x al cubo, z al cuadrado, y más 9, z a la 4, ¿verdad que sí? Y entonces yo digo, bueno, pues tengo aquí un trinomio, que fíjese que es de tipo cuadrático, ¿verdad? Porque fíjese que esta variable llega hasta la 4, y en el medio, aparecen esas mismas variables a la mitad de lo que aparece en el primero y en el tercero, ¿verdad? Aquí el x a la 6, aquí a la mitad, a la 3, aquí el z a 4, aquí a la mitad, a la 2. Así que este es un trinomio de tipo cuadrático, específicamente no mónico, ¿verdad? Ahora, recuerde que siempre que usted tenga un trinomio de tipo cuadrático o cuadrático, mónico o no mónico, antes, y eso se me pasó recordárselo, antes de tratar de factorizarlo como un trinomio cuadrático o no cuadrático, usted trate de ver si es un trinomio cuadrado perfecto. Porque si usted tiene un trinomio de tipo cuadrático o cuadrático, mónico o no mónico, que es cuadrado perfecto, primero debe factorizarlo como un trinomio cuadrado perfecto y no pasar a considerar eso de producto y suma. Y en este caso, fíjese que ese trinomio de tipo cuadrático no mónico, ¿verdad? Porque fíjese que no hay un factor común así entre los tres, que yo pueda reducir esos coeficientes para convertirlos en uno, es un trinomio cuadrado perfecto. Mire, a este yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es ¿cuánto? La de 16 es 4,
y la de x a la 6 es x a la 3. Y a este le puedo sacar raíz cuadrada exacta, la de 9 que es 3 y la de z a la 4 que es 2. Y si yo multiplico esos dos, dan 12 x al cubo z cuadrado y el doble, 24 x al cubo z cuadrado, sin contar el signo. Así que fíjense que este es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a marcarlo así. Trinomio cuadrado perfecto. Pues entonces, esos tres términos que agrupo me forman este trinomio cuadrado perfecto que lo puedo factorizar. Recuerde, la raíz cuadrada del primer término, 4x a la 3. El signo del segundo, que es menos, y la raíz cuadrada del tercero, que es 3z cuadrado, cierra paréntesis y cuadra. ¿Se acuerda que esa es la factorización más sencilla del trinomio cuadrado perfecto? Un binomio que usted cuadra. Y tenemos entonces menos 25y al cuadrado. Y entonces fíjense que yo he convertido ese tetranomio que teníamos al principio en un binomio, ¿verdad? Con dos términos. Este término que es bastante grande y este otro término que se está restando. Y ambos términos son cuadrados perfectos. Miren, este está elevado al cuadrado y este está elevado, este también es un cuadrado perfecto. La de 25 es 5, su raíz cuadrada, y la de y cuadrado es y, en valor absoluto, claro. Pero vamos a suponer que es una variable que representa un número real positivo para no tener que estar poniendo el valor absoluto. Y entonces, tenemos la diferencia de dos cuadrados perfectos. ¿Cómo se factorizaba? Eran dos binomios, ¿verdad que sí? Dos binomios que consistían de la raíz cuadrada del primero que iba aquí y aquí, y la raíz cuadrada del segundo que iba aquí y aquí. En uno de los factores se sumaban y en el otro se restaban. Pues, ¿cuál es la raíz cuadrada de esto que está al cuadrado? Pues esto sin el cuadrado, ¿verdad? 4x al cubo menos 3z cuadrado, que va aquí y va aquí también. 4x al cubo menos 3z cuadrado. Y entonces aquí va la raíz cuadrada de este. Aquí y aquí va la raíz cuadrada de este. La raíz cuadrada es 25 que es 5 y la de y cuadrado que es y. Va aquí y va aquí. En uno de los dos factores se suma y en el otro factor se restan. Y ahí tendríamos la factorización. Si usted hace la multiplicación de este trinomio por este trinomio, que la tendría que hacer una multiplicación larga, va a encontrar que le resulta en ese polinomio que está aquí. Tal vez con los términos en distinto orden, pero le van a salir esos mismos términos al hacer esa multiplicación de esos dos trinomios, ¿ok? Y ahí tendríamos la factorización de ese tetranomio. Fíjese que la agrupación se hizo en forma diferente. Fíjese en este otro, ¿no? Ajá, vamos a ver este otro que dice x cuadrado menos más 2xy más y cuadrado menos u cuadrado más 2v menos v cuadrado. ¿Ven? Dice que es un polinomio de 6 términos, un hexanomio, ¿verdad? Después que usted haya practicado mucho la factorización, se va a dar cuenta enseguida que estos tres términos primero forman un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad que sí? Es cuadrático, ¿verdad? Mónico, y es cuadrado perfecto. Al primero yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es x, al tercero le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es y, y si multiplico x por y el doble, 2xy, es lo que está en el medio. Así que es un trinomio cuadrado perfecto. Identifico esto como un trinomio cuadrado perfecto. Los últimos tres, usted debe preguntarse, bueno, ¿forman un trinomio cuadrado perfecto? Y usted ya no, porque la raíz cuadrada de menos 1 no es real. Pero entonces, fíjense que usted puede pensar, bueno, pero si yo resto todo esto, entonces esto cambia positivo, esto cambia negativo y esto cambia positivo. O sea que yo podría reescribir esto del siguiente modo. Agrupamos los primeros tres términos, que yo sé que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y entonces saco el signo negativo aquí y entonces me quedaría menos, paréntesis, u cuadrado, menos 2uv y más v cuadrado, ¿verdad? Porque si yo voy a restar esto, al restar esto tengo que cambiar el signo y salen los que estaban originalmente, ¿verdad? Menos u cuadrado más 2uv y menos v cuadrado, ¿se fija? Y esto yo también lo identifico como un trinomio cuadrado perfecto, porque fíjense que al primero le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es la u, al tercero le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es la v, o valor absoluto de la v. Y si yo multiplico la u por la v, es uv, y el doble, 2uv, es lo que está en el medio, claro, sin contar el signo. Así que ahora tenemos aquí un trinomio cuadrado perfecto,
y un trinomio cuadrado perfecto. ¿Okay? Pues lo factorizamos como tal. Recuerde que la factorización del trinomio cuadrado perfecto es la más sencilla, ¿verdad? Un solo factor que está al cuadrado, un solo factor que está al cuadrado. ¿Y qué va aquí? La raíz cuadrada del primer término, que es x, el signo del segundo término, que es más en este caso, y la raíz cuadrada del tercer término, que es y. Y aquí sacamos también la factorización, la raíz cuadrada del primero, que es u, el signo del segundo, que es menos, y la raíz cuadrada del tercer término, que es v. Y ahí tendríamos esa factorización de este trinomio cuadrado y la factorización de este trinomio cuadrado. Esto todavía no está factorizado. Yo factoricé esto y factoricé esto, pero está expresado como una resta. Y yo lo quiero escribir como una multiplicación. Pero entonces fíjense que es una resta de dos cuadrados perfectos, como teníamos aquí. La diferencia de dos cuadrados perfectos, ¿verdad que sí? Diferencia de dos cuadrados perfectos, miren aquí. Algo al cuadrado menos algo al cuadrado. Pues, ¿cómo se factoriza la diferencia de dos cuadrados perfectos? Dos factores, voy a escribir los pequeñitos, ¿verdad? Para que me quepan, porque es bastante largo. En ambos factores van a ir, ¿verdad?, las raíces cuadradas de ambos términos que se están restando. En uno de ellos se van a sumar y en el otro se van a restar. Así que esto será x más y, la raíz cuadrada de esto, que es x más y, más la raíz cuadrada de esto, que es u menos v. La raíz cuadrada de x más y al cuadrado, que es x más y. Y la raíz cuadrada de u menos v es u menos v. ¿Verdad? Se lleva el cuadrado y queda el u menos v. Y entonces acá va a ir esto mismo, pero restándose. X más y menos u menos v. Pero si voy a restar u menos v, hay que cambiar el signo a la u y hay que cambiar el signo a la v. Así que quedará menos u más v, ¿ok? X más y más u por x más y menos u más v, ¿ok? Y esa sería la factorización de ese hexanomio que tenemos al final. Si usted multiplica esto por esto, haciendo multiplicación larga, porque son dos tetranomios, va a ver que le va a salir ese hexanomio, ¿ok? Lo invito para que lo verifique. Fíjense en este tercer y último ejemplo que vamos a considerar aquí, que dice a cuadrado más ab, a cuadrado más ab, menos 2b cuadrado más 2a menos 2b. Fíjense que aquí tenemos un pentanomio, un polinomio de 5 términos, ¿verdad que sí? Y recuerde, pues, usted trata de factorizar el 2 en 2, igual que aquí debió haber tratado de factorizar el 2 en 2, y no iba a hacer nada. Pero aquí enseguida veíamos que estos dos, esto era un trinomio cuadrado perfecto, y esto, si yo saco el negativo al frente, me queda aquí dentro un trinomio cuadrado perfecto. Aquí fíjense que los primeros tres términos, yo noto que es un trinomio cuadrático mónico, mire, coeficiente numérico 1, ¿verdad? Ajá. Y los últimos dos términos es un binomio que tiene el factor común 2. Eso nos puede dar una idea, ¿verdad? Yo puedo agrupar estos dos porque entre ellos veo un factor común, y puedo agrupar estos tres porque veo que eso es un trinomio cuadrático mónico. Para factorizar esto consideramos un producto y una suma. Recuerde que en el caso del mónico el producto es el coeficiente numérico del tercer término, que es en este caso menos 2, y la suma es el coeficiente numérico del término de medio, que en este caso es 1. Al no estar escrito, recuerde que es 1. Que los números multiplicados dan negativo 2 y sumados dan positivo 1, pues el 2 y el negativo 1, ¿ves? 2 por negativo 1 da negativo 2 y 2 más negativo 1 da positivo 1, ¿verdad? Así es que ya podemos factorizar esto, ¿verdad? Porque recuerde que una vez, en el caso del mónico, una vez que usted tiene estos números, no hay que pasar entonces a estirar el término del medio, como hicimos aquí, ¿verdad? Que usamos esos dos números para describir el término del medio, sino que usted pasa inmediatamente a factorizarlo, ¿verdad? Dos binomios, en donde aquí va a ir la raíz cuadrada de las variables, o las variables que estén en el primer término. En este caso nada más la a, su raíz cuadrada de a va a ir aquí y aquí. Y entonces va a ir acompañado con esos dos números, más 2 y menos 1, con la raíz cuadrada de la variable en el tercer término, que es la raíz cuadrada de b cuadrado, que es b, más 2b y menos b, ¿verdad? Menos, y aquí más, porque aquí el primer término del segundo grupo es positivo, queda, y así que le ponemos positivo y sacamos el factor común 2, y nos queda primero por a y luego por menos b, ¿ves? Cosa de que 2 por a es 2a y 2 por menos b menos 2b. Y ahora noto dos términos grandísimos, este que está aquí y este que está aquí. Y entre los dos noto este factor común a menos b. Pues sacamos ese factor común al frente, ¿verdad? Vamos a seguir acá. Y será
Vamos a ver. Sacamos el factor común a menos b. Y nos queda primero, el a menos b se está multiplicando por a más 2b. Y después se está multiplicando por el 2, ¿verdad? Más 2. Y ahí tendríamos la factorización final, ¿ves? Si usted multiplica esto por esto, verá que le va a salir ese pentanomio. Lo invito a que lo haga para que usted vea que es así. Bueno, pues entonces vamos a ver, con esto terminamos definitivamente el tema de la factorización, ¿ok? Que es hasta donde incluye, como les he indicado, el segundo examen parcial, que ya lo tienen en sus manos, ¿ok? Todo lo que le preguntan ahí, si usted busca en alguna de las lecciones, lo va a encontrar resuelto, ¿ok? O sea, cómo se hace. Bien, ok. Bueno, pues con eso terminamos este tema de factorización. Tenemos que ver ahora el tema de las fracciones algebraicas. Es el siguiente tema. Ya con este tema empezamos el material del tercer examen parcial. Pero para eso, primeramente, tenemos que ver algo sobre ecuaciones, ¿ok? Que es el tema que sigue después, las ecuaciones. Y después de las ecuaciones, que entonces que viene es que viene entonces el tema de las fracciones algebraicas. Pero vamos a adelantar un pequeño tópico sobre las ecuaciones. Vamos a ver lo que se conoce como las propiedades fundamentales de las igualdades. Ya nosotros hemos bregado con igualdades al yo decir que algo es igual a otra cosa, ¿verdad que sí? Una cosa es igual a otra cosa. Cuando yo digo que una cosa, un ente, es igual a otro, representado usando ese signo, dos rayitas, y decir que es igual, significa que lo que está aquí representan una y la misma cosa. Si no son iguales, se usa esto, ¿verdad? X no es igual a Y. Si no son iguales, si no representan una y la misma cosa, no son iguales y se indica tachando el signo de la igualdad. ¿Okay? Esto no es igual a esto. Bien, pues mire, propiedades fundamentales de igualdad. Vamos a usarla, vamos a presentarla usando números reales, sean X, Y y Z, tres números reales. Primero, está la ley reflexiva, ¿okay? Ley reflexiva. Y la ley reflexiva dice que un ente, un número, en este caso son los números que estamos, los entes que estamos usando, es igual a él mismo. Un número es igual a él mismo. Está la ley simétrica. Que dice, si un número es igual a otro, entonces yo puedo decir que el otro, que es Y, es igual al primero. Si un primer número es igual al segundo, yo puedo decir que el segundo es igual a un primero. No hay problema con eso. Está la ley transitiva. Esa es la tercera. Y esto significa que ya se cumplieron los 50 minutos, pero vamos a terminar dando las cuatro propiedades fundamentales. La ley transitiva dice que si un número es igual a un segundo número y acentúo esa Y para diferenciarla de la variable Y para que sea la palabra y, ese segundo número es igual a un tercero, entonces el primer número, que es X, va a ser igual al último número, que es la Z. Si un primer número es igual al segundo y ese segundo es igual al tercero, pues el primero es igual al último, ¿ok? Bien, y la cuarta, que es la ley de sustitución, como hay que escribir un poquito para explicar lo que es la ley de sustitución, esa la vamos a ver en la tercera parte de esta lección, donde los espero ya mismito, ¿ok? Hasta entonces.